pide un pan, ¿qué padre hay de vosotros que si su hijo le pide un pan, le dará una piedra? Y si le pide un pescado, le dará una serpiente. Os digo, no será así. Pues si vosotros siendo malos dais buenas dádivas a vuestros hijos, pues si vosotros siendo malos dais buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, así dice el Señor. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, así dice el Señor. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá, así dice el Señor. Y al que llama se le abrirá, así dice el Señor. ¿Qué padre hay de vosotros que si su hijo le pide un pan? ¿Qué padre hay de vosotros que si su hijo le pide un pan, le dará una piedra? Y si le pide un pescado, le dará una serpiente. Os digo, no será así. Pues si vosotros siendo malos dais buenas dádivas a vuestros hijos, pues si vosotros siendo malos dais buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan.
vosotros siendo malos dais buenas dádivas a vuestros hijos, pues si vosotros siendo malos dais buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, así dice el Señor. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, así dice el Señor. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá, así dice el Señor. Y al que llama se le abrirá, así dice el Señor. ¿Qué padre hay de vosotros que si su hijo le pide un pan? ¿Qué padre hay de vosotros que si su hijo le pide un pan le dará una piedra? Y si le pide un pescado le dará una serpiente. Os digo, no será así. Pues si vosotros siendo malos dais buenas dádivas a vuestros hijos, pues si vosotros siendo malos dais buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, así dice el Señor. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, así dice el Señor. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá, así dice el Señor. Y al que llama se le abrirá, así dice el Señor. ¿Qué padre hay de vosotros que si su hijo le pide un pan? ¿Qué padre hay de vosotros que si su hijo le pide un pan le dará una piedra? Y si le pide un pescado le dará una serpiente. Os digo, no será así. Pues si vosotros siendo malos dais buenas dádivas a vuestros hijos, pues si vosotros siendo malos dais buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan.
hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, así dice el Señor. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, así dice el Señor. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá, así dice el Señor. Y al que llama se le abrirá, así dice el Señor. ¿Qué padre hay de vosotros que si su hijo le pide un pan? ¿Qué padre hay de vosotros que si su hijo le pide un pan le dará una piedra? Y si le pide un pescado le dará una serpiente. Os digo, no será así. Pues si vosotros siendo malos dais buenas dádivas a vuestros hijos, pues si vosotros siendo malos dais buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, así dice el Señor. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, así dice el Señor. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá, así dice el Señor. Y al que llama se le abrirá, así dice el Señor. ¿Qué padre hay de vosotros que si su hijo le pide un pan? ¿Qué padre hay de vosotros que si su hijo le pide un pan le dará una piedra? Y si le pide un pescado le dará una serpiente. Os digo, no será así. Pues si vosotros siendo malos dais buenas dádivas a vuestros hijos, pues si vosotros siendo malos dais buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas
vosotros siendo malos dais buenas dádivas a vuestros hijos, pues si vosotros siendo malos dais buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, así dice el Señor. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, así dice el Señor. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá, así dice el Señor. Y al que llama se le abrirá, así dice el Señor. ¿Qué padre hay de vosotros que si su hijo le pide un pan? ¿Qué padre hay de vosotros que si su hijo le pide un pan le dará una piedra? Y si le pide un pescado le dará una serpiente. Os digo, no será así. Pues si vosotros siendo malos dais buenas dádivas a vuestros hijos, pues si vosotros siendo malos dais buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, así dice el Señor. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, así dice el Señor. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá, así dice el Señor. Y al que llama se le abrirá, así dice el Señor. ¿Qué padre hay de vosotros que si su hijo le pide un pan? ¿Qué padre hay de vosotros que si su hijo le pide un pan le dará una piedra? Y si le pide un pescado le dará una serpiente. Os digo, no será así. Pues si vosotros siendo malos dais buenas dádivas a vuestros hijos, pues si vosotros siendo malos dais buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan.
Pues si vosotros siendo malos dais buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, así dice el Señor. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, así dice el Señor. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá, así dice el Señor. Y al que llama se le abrirá, así dice el Señor. ¿Qué padre hay de vosotros que si su hijo le pide un pan? ¿Qué padre hay de vosotros que si su hijo le pide un pan le dará una piedra? Y si le pide un pescado le dará una serpiente. Os digo, no será así. Pues si vosotros siendo malos dais buenas dádivas a vuestros hijos, pues si vosotros siendo malos dais buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, así dice el Señor. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, así dice el Señor. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá, así dice el Señor. Y al que llama se le abrirá, así dice el Señor. ¿Qué padre hay de vosotros que si su hijo le pide un pan? ¿Qué padre hay de vosotros que si su hijo le pide un pan le dará una piedra? Y si le pide un pescado le dará una serpiente. Os digo, no será así. Pues si vosotros siendo malos dais buenas dádivas a vuestros hijos, pues si vosotros siendo malos dais buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, así dice el Señor. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, así dice el Señor. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá, así
dádivas a vuestros hijos, pues si vosotros siendo malos dais buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, así dice el Señor. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, así dice el Señor. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá, así dice el Señor. Y al que llama se le abrirá, así dice el Señor. ¿Qué padre hay de vosotros que si su hijo le pide un pan? ¿Qué padre hay de vosotros que si su hijo le pide un pan le dará una piedra? Y si le pide un pescado le dará una serpiente. Os digo, no será así. Pues si vosotros siendo malos dais buenas dádivas a vuestros hijos, pues si vosotros siendo malos dais buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará
está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, así dice el Señor. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, así dice el Señor. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá, así dice el Señor. Y al que llama se le abrirá, así dice el Señor. ¿Qué padre hay de vosotros que si su hijo le pide un pan? ¿Qué padre hay de vosotros que si su hijo le pide un pan, le dará una piedra? Y si le pide un pescado, le dará una serpiente. Os digo, no será así. Pues si vosotros siendo malos dais buenas dádivas a vuestros hijos, pues si vosotros siendo malos dais buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, así dice el Señor. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, así dice el Señor. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá, así dice el Señor. Y al que llama se le abrirá, así dice el Señor. ¿Qué padre hay de vosotros que si su hijo le pide un pan? ¿Qué padre hay de vosotros que si su hijo le pide un pan, le dará una piedra? Y si le pide un pescado, le dará una serpiente. Os digo, no será así. Pues si vosotros siendo malos dais buenas dádivas a vuestros hijos, pues si vosotros siendo malos dais buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, así dice el Señor. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, así dice el Señor. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá, así dice
dádivas a vuestros hijos, pues si vosotros siendo malos dais buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, así dice el Señor. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, así dice el Señor. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá, así dice el Señor. Y al que llama se le abrirá, así dice el Señor. ¿Qué padre hay de vosotros que si su hijo le pide un pan? ¿Qué padre hay de vosotros que si su hijo le pide un pan le dará una piedra? Y si le pide un pescado le dará una serpiente. Os digo, no será así. Pues si vosotros siendo malos dais buenas dádivas a vuestros hijos, pues si vosotros siendo malos dais buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, así dice el Señor. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, así dice el Señor. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá, así dice el Señor. Y al que llama se le abrirá, así dice el Señor. ¿Qué padre hay de vosotros que si su hijo le pide un pan? ¿Qué padre hay de vosotros que si su hijo le pide un pan le dará una piedra? Y si le pide un pescado le dará una serpiente. Os digo, no será así. Pues si vosotros siendo malos dais buenas dádivas a vuestros hijos, pues si vosotros siendo malos dais buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan.
está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, así dice el Señor. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, así dice el Señor. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá, así dice el Señor. Y al que llama se le abrirá, así dice el Señor. ¿Qué padre hay de vosotros que si su hijo le pide un pan? ¿Qué padre hay de vosotros que si su hijo le pide un pan, le dará una piedra? Y si le pide un pescado, le dará una serpiente. Os digo, no será así. Pues si vosotros siendo malos dais buenas dádivas a vuestros hijos, pues si vosotros siendo malos dais buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, así dice el Señor. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, así dice el Señor. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá, así dice el Señor. Y al que llama se le abrirá, así dice el Señor. ¿Qué padre hay de vosotros que si su hijo le pide un pan? ¿Qué padre hay de vosotros que si su hijo le pide un pan, le dará una piedra? Y si le pide un pescado, le dará una serpiente. Os digo, no será así. Pues si vosotros siendo malos dais buenas dádivas a vuestros hijos, pues si vosotros siendo malos dais buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, así dice el Señor. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, así dice el Señor. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá, así
vuestros hijos, pues si vosotros siendo malos dais buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, así dice el Señor. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, así dice el Señor. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá, así dice el Señor. Y al que llama se le abrirá, así dice el Señor. ¿Qué padre hay de vosotros que si su hijo le pide un pan? ¿Qué padre hay de vosotros que si su hijo le pide un pan le dará una piedra? Y si le pide un pescado le dará una serpiente. Os digo, no será así. Pues si vosotros siendo malos dais buenas dádivas a vuestros hijos, pues si vosotros siendo malos dais buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan.
que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, así dice el Señor. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, así dice el Señor. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá, así dice el Señor. Y al que llama se le abrirá, así dice el Señor. ¿Qué padre hay de vosotros que si su hijo le pide un pan? ¿Qué padre hay de vosotros que si su hijo le pide un pan, le dará una piedra? Y si le pide un pescado, le dará una serpiente. Os digo, no será así. Pues si vosotros siendo malos dais buenas dádivas a vuestros hijos, pues si vosotros siendo malos dais buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, así dice el Señor. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, así dice el Señor. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá, así dice el Señor. Y al que llama se le abrirá, así dice el Señor. ¿Qué padre hay de vosotros que si su hijo le pide un pan? ¿Qué padre hay de vosotros que si su hijo le pide un pan, le dará una piedra? Y si le pide un pescado, le dará una serpiente. Os digo, no será así. Pues si vosotros siendo malos dais buenas dádivas a vuestros hijos, pues si vosotros siendo malos dais buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, así dice el Señor. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, así dice el Señor. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá, así dice
hijos, pues si vosotros siendo malos dais buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, así dice el Señor. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, así dice el Señor. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá, así dice el Señor. Y al que llama se le abrirá, así dice el Señor. ¿Qué padre hay de vosotros que si su hijo le pide un pan? ¿Qué padre hay de vosotros que si su hijo le pide un pan le dará una piedra? Y si le pide un pescado le dará una serpiente. Os digo, no será así. Pues si vosotros siendo malos dais buenas dádivas a vuestros hijos, pues si vosotros siendo malos dais buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, así dice el Señor. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, así dice el Señor. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá, así dice el Señor. Y al que llama se le abrirá, así dice el Señor. ¿Qué padre hay de vosotros que si su hijo le pide un pan? ¿Qué padre hay de vosotros que si su hijo le pide un pan le dará una piedra? Y si le pide un pescado le dará una serpiente. Os digo, no será así. Pues si vosotros siendo malos dais buenas dádivas a vuestros hijos, pues si vosotros siendo malos dais buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro
Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, así dice el Señor. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, así dice el Señor. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá, así dice el Señor. Y al que llama se le abrirá, así dice el Señor. ¿Qué padre hay de vosotros que si su hijo le pide un pan? ¿Qué padre hay de vosotros que si su hijo le pide un pan, le dará una piedra? Y si le pide un pescado, le dará una serpiente. Os digo, no será así. Pues si vosotros siendo malos dais buenas dádivas a vuestros hijos, pues si vosotros siendo malos dais buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, así dice el Señor. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, así dice el Señor. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá, así dice el Señor. Y al que llama se le abrirá, así dice el Señor. ¿Qué padre hay de vosotros que si su hijo le pide un pan? ¿Qué padre hay de vosotros que si su hijo le pide un pan, le dará una piedra? Y si le pide un pescado, le dará una serpiente. Os digo, no será así. Pues si vosotros siendo malos dais buenas dádivas a vuestros hijos, pues si vosotros siendo malos dais buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, así dice el Señor. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, así dice el Señor. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá, así dice el Señor. Y al que llama se le abrirá, así dice el Señor. ¿Qué padre hay de vosotros que si su hijo le pide un pan? ¿Qué padre hay de vosotros que si su hijo le pide un pan, le dará una piedra? Y si le pide un pescado, le dará una serpiente. Os digo, no será así. Pues si vosotros siendo malos dais buenas dádivas a vuestros hijos, pues si vosotros siendo malos dais buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas
Señor. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Así dice el Señor, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Así dice el Señor, y al que llama se le abrirá. Así dice el Señor. ¿Qué padre hay de vosotros que si su hijo le pide un pan? ¿Qué padre hay de vosotros que si su hijo le pide un pan, le dará una piedra? Y si le pide un pescado, le dará una serpiente. Os digo, no será así. Pues si vosotros siendo malos dais buenas dádivas a vuestros hijos, pues si vosotros siendo malos dais buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Así dice el Señor. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Así dice el Señor. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Así dice el Señor, y al que llama se le abrirá. Así dice el Señor. ¿Qué padre hay de vosotros que si su hijo le pide un pan? ¿Qué padre hay de vosotros que si su hijo le pide un pan, le dará una piedra? Y si le pide un pescado, le dará una serpiente. Os digo, no será así. Pues si vosotros siendo malos dais buenas dádivas a vuestros hijos, pues si vosotros siendo malos dais buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Así dice el Señor. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Así dice el Señor. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Así dice el Señor, y al que llama se le abrirá. Así dice el Señor. ¿Qué padre hay de vosotros que si su hijo le pide un pan? ¿Qué padre hay de vosotros que si su hijo le pide un pan, le dará una piedra? Y si le pide un pescado, le dará una serpiente. Os digo, no será así. Pues si vosotros siendo malos dais buenas dádivas a vuestros hijos, pues si vosotros siendo malos dais buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan.
Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, así dice el Señor. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, así dice el Señor. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá, así dice el Señor. Y al que llama se le abrirá, así dice el Señor. ¿Qué padre hay de vosotros que si su hijo le pide un pan? ¿Qué padre hay de vosotros que si su hijo le pide un pan, le dará una piedra? Y si le pide un pescado, le dará una serpiente. Os digo, no será así. Pues si vosotros siendo malos dais buenas dádivas a vuestros hijos, pues si vosotros siendo malos dais buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Pedid y se os dará.